tenía de un lado a una persona que vino con Goyeneche que me ponía el celular en la cara filmándome todo el tiempo filmándome. Y del otro lado, en la misma mesa donde debatimos, tenía sentada a Colette, que es un representante del colectivo trans, y Goyeneche estaba en la otra punta. Entonces, claro, ya de entrada nomás, eso que no correspondía, que contra uno, pero no correspondía, y bueno, yo empiezo a hablar y empiezo a ver los gestos y las caras de la persona que tenía a mi derecha. Bueno, lo denuncié de entrada y le dije a Bianchi, o esta persona deja de molestar y de hacer estos gestos, o yo me levanto y me voy. Y ahí Checho un poco acomodó las cosas, pero no correspondía. Generaron un clima que no correspondía. Lo de la mañana fue otra cosa. Me parece que Couto tiró arriba de la mesa argumentos, yo tiré los míos. Me parece que fue un debate más civilizado. Me parece que la culpa no la tuvo Checho Bianchi, sino que la tuvo Goyeneche, que se fue con todo el equipo para generar este ruido y esta presión totalmente fuera de lugar. Uh-huh. Bueno, vayamos a la ley, que los oyentes están haciendo muchas preguntas, cosas que quedaron confusas, porque incluso durante el proceso de discusión de la ley estuvieron sobre la mesa, como por ejemplo la cuestión clave de la autorización de los padres o tutores o responsables de los menores, que en algún momento se autorizaban acciones sin el consentimiento de los padres, pero que la ley ahora garantiza en todos sus aspectos la autorización de los padres. No elimina la posibilidad de realizar, por ejemplo, cirugías de carácter irreversible. Yo lo voy a explicar, pero con la ley arriba de la mesa. Recién en la nota que hacían, bueno, las respuestas no quedaron claras. Yo creo que si alguien escuchó, no quedó claro cómo es todo este tema de los niños y de lo que se puede hacer y si se necesita o no la anuencia de los padres. Primer tema, nosotros lo decimos con total claridad. Esta ley le da marco, y ahora puedo nombrar los artículos que justamente la enmarcan, le dan marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo, aún sin el consentimiento de los padres. Esta ley le da marco a la posibilidad de que menores de edad... Artículo, ahí cita artículo, por favor. Bueno, artículo 4, que es el que define la persona trans, ya de entrada involucra a los niños, dice la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino o femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Es decir, ponen en la definición independientemente de su edad. ¿Y la hormonización? Esto primero define el sujeto de la ley. La persona trans dice que es una persona con estas características independientemente de su edad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Más clarito, echale agua, que involucra a niños, adolescentes, jóvenes, todas las edades. Si hubieran querido hacer una ley para mayores de determinada edad, tendrían que haberlo puesto acá en el sujeto de la ley. No lo pusieron, dijeron independientemente de su edad. Tanto querían involucrar a los niños y adolescentes que en el proyecto original, cuando se definía niño trans, niña trans, mujer trans y hombre trans. Después terminó en persona trans independientemente de su edad. Que quede claro eso, entonces, que esta ley abarca a niños y adolescentes. Segundo tema, ¿dónde está esto? De la hormonización. Bueno, el artículo 21 dice derecho a la atención integral. Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen con la conformidad dispuesto en el artículo 45 de la ley 18.211, que es Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, el artículo 21 le dice que toda persona va a tener derecho a esa atención integral para adecuar su cuerpo, ¿no? Y bueno, entonces yo voy, me salteo para no leer la ley 18.211 por el tema del tiempo y voy directamente a lo que es la reglamentación de la ley que toca este punto. Artículo 34. Programas integrales de prestaciones. ¿Para quién? Para las personas trans, dentro de los cuales están los niños y adolescentes. De acuerdo al artículo 45 de la ley 18.211, esta que recién mencionaba la ley, y dice, hace la lista, la definición taxativa de las mismas comprende. Punto 1. Para todo prestador comprendido de la presente reglamentación tiene que garantizar tratamientos hormonales a personas trans. Y después sigue con una serie de un listado de
intervenciones quirúrgicas y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que la primer prestación que hay que asegurarle a una persona trans sujeto de la ley es la hormonización. Está, obviamente, Mauricio, esto son muy hábiles. Esto está en la reglamentación. No, pero está en la ley. O sea, cuando dice que se le debe asegurar a la persona trans todo lo que dice acá, la atención integral para adecuar su cuerpo, y hace referencia a la ley 18.211, digo, yo me salteo leer la ley, pero es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Di un paso más para no leerla, pero acá en la reglamentación lo explicita claramente. Dentro de esas prestaciones, el primer paso es la hormonización. ¿Y por qué decimos que la hormonización es sin el consentimiento de los padres? Porque acá más adelante, en el artículo 21... Porque para las cirugías pide la autorización pero hablemos de esto, de las hormonizaciones. Acá dice en el mismo artículo 21 de los derechos y obligaciones de las personas trans, y hace referencia a lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la ley 17.823, Código de la Niñez y la Adolescencia. Y yo voy al Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 8, que es el que menciona la ley, dice: todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Y dice más adelante: podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez ante quien acuda tiene el deber de asignarle curador cuando fuera pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones. Hablando en criollo, ¿qué es lo que dice esto? Que este menor de edad, obviamente vinculado con la ley, ¿no? Una cosa enganchada con la otra, por algo lo usan. Lo que dice es que un menor de edad, aún sin el consentimiento de los padres, podrá, a través justamente de un curador, de una persona, en este caso, puesta por el Estado, puesta por el Poder Judicial, lo podrá acompañar en esta intención de querer adecuar su cuerpo, siendo menor de edad y aún sin el consentimiento de sus representantes, o sea, de sus padres. Entonces, a ver, el tema está claro, pero, a ver, Mauricio, un tema de sentido común, y Alfonso, un tema de sentido común. Si el tema de los niños y adolescentes hubiera habido voluntad de parte de quienes escribieron la ley y de los legisladores que la votaron y aprobaron, de dejar afuera expresamente a los niños y adolescentes, lo tendrían que haber explicitado. Pero además, en la Comisión de Población del Senado, donde asistieron varios a hablar, hubieron varios expositores, endocrinólogos, yo tengo acá adelante las actas, vino el doctor Crux de los Estados Unidos, médico pediatra, especialista en hormonización de niños con disforia de género, y hablaron todo el tiempo de las consecuencias que trae hormonizar a niños y adolescentes. Yo pregunto, tema de sentido común. O sea, advirtieron sobre los riesgos, digamos. Sobre los riesgos y los efectos secundarios. Pero no fue lo que nos dijo la persona que hablamos recién, dijo todo lo contrario. No, bueno, pero está la versión taquigráfica. Hay que entrar a la versión taquigráfica, yo la tengo acá adelante, pero obviamente como corremos contra el reloj, no la puedo leer, pero en la versión taquigráfica de fecha, yo voy a nombrar solamente una de ellas, de fecha 22 de marzo del 2018, varias hojas donde habla el doctor Crux sobre los efectos secundarios de la hormonización de menores, efectos secundarios terribles. Digo, a ver, sentido común. Pido que tengan sentido común del otro lado y quienes nos están escuchando. Si no hubieran estado comprendidos los menores en este tema de la hormonización, le tendrían que haber dicho los legisladores oficialistas: no, espere, doctor Crux, esperen, endocrinólogo. ¿De qué están hablando si esta ley no comprende a niños? Lo comprende. Le hicieron hasta pregunta a los senadores oficialistas sobre algún detalle de lo que estaba diciendo. Obviamente que sabían que esta ley abarcaba a niños y adolescentes. Entonces, para no nosotros, en todos los puntos, no en todos los puntos. Solamente, Mauricio, lo de las intervenciones quirúrgicas a eso iba. Ahí piden preceptivamente la autorización. A eso iba. Que lo único que quedó separado para que tenga el consentimiento de los padres son las cirugías. Pero ¿sabés por qué quedó separado? Porque la peleamos, porque de la oposición y los movimientos sociales la peleamos, porque el proyecto original traía que las cirugías también era sin el consentimiento de los padres. Que se saquen la careta del otro lado, que hablen de estas cosas. Querían que los niños y adolescentes se pudieran hormonizar y se pudieran hacer cirugías irreversibles sin el consentimiento de los padres. Esa parte quedó afuera. Esa parte nada más, pero la hormonización está bien adentro de la ley. Está bien adentro de la ley. Entonces,
Cuando del otro lado se confunde y se tiran cuestiones, no, porque fíjense, están en contra de las pensiones. No, el centro para nosotros de disconformidad de la ley está en este punto. Es un tema grave, es un tema muy delicado. A ver, nosotros trabajamos en todo caso cuando salimos a recolectar las firmas y ahora para que la gente vote el 4 de agosto, no para enfrentarnos a los colectivos trans, no tenemos nada contra las personas trans, respetamos la dignidad humana de todas las personas. Estamos saliendo a defender a los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Ese es nuestro trabajo, defender a los más vulnerables de la sociedad. Bueno, muy bien. Asignada cadena nacional de radio y televisión, ahí no se puede quejar. No. El Poder Ejecutivo estuvo bien. Y yo me estuve quejando hasta ahora, no. No, por las dudas, digo, ya que estaba no dejando títere con cabeza. No, todo bien. El gobierno le dio la cadena. Pero a ver, no está dejando títere con cabeza, pero hablando de la ley, con la ley adelante, y ustedes la pueden ver. La tenemos adelante. Sí, la tienen adelante, y yo sé que ustedes son periodistas bien informados. Y agradezco todo lo que estuvieron diciendo en lo previo a las notas. Tratando de justamente mostrar esta realidad. Nosotros la pedimos hace 3 semanas y recibimos hace pocas horas el anuncio de parte de Presidencia que vamos a tener la cadena. Obviamente que nos cae muy bien, más vale tarde que nunca. Van a estar faltando 6 días el lunes 29, pero recontra bienvenida. Más vale tarde que nunca, dice. Sí. ¿Que tardó? Sí, 3 semanas hace que la pedí. Yo mismo fui a Presidencia como presidente de la Comisión Pro Derogación de la Ley Trans y recién ahora. Pero, a ver, bienvenida. El lunes 29 vamos a tener la oportunidad de que el pueblo uruguayo se pueda manifestar. Recién lo decían ustedes, es muy importante que se respalden estos procesos que son parte de la democracia. Acá se le da la oportunidad al pueblo uruguayo, a través de esta recolección de firmas que hicimos primero, se disparó este paso 2 del pre-referéndum, la posibilidad de que el pueblo uruguayo se interiorice sobre la ley. Pongan ley en Google, van a ver que lo primero que les salta es la ley trans. Y el info lo tiene publicado. Sí, pero en Google vos pones ley, la primera que salta es la ley trans. ¿Qué quiere decir? Que la gente está tratando de ver el contenido de la ley, está escuchando los argumentos, por lo menos los argumentos que están de nuestro lado, que hemos puesto la ley arriba de la mesa. Y bueno, y es muy importante que el pueblo uruguayo pueda ir a votar el 4. Y quiero hacer una referencia que ustedes la tocaban hoy al comienzo, que para mí no es menor. Por el bien de la democracia, yo quiero que el pueblo uruguayo vaya al 4, aunque alguno quizás no ponga la papeleta. Porque esto que hubo en los últimos días, de amenazas diciendo que quienes íbamos a votar éramos nazis, de que nos iban a escrachar, estas cosas se han multiplicado. Ayer Fabiana Goyeneche, cuando le pregunta a Bianchi qué pensaba respecto a estos mensajes de que van a escrachar y demás, Fabiana Goyeneche dijo, suelta de cuerpo, que ella respeta la libertad de las personas de expresarse como quieran. O sea, lo que quiso decir una representante... respecto a lo que se está publicando, que van a escrachar y demás. A los nazis. Es decir, lo que está diciendo una representante del oficialismo, que tiene un puesto importante de dirección en la Intendencia de Montevideo. Que casi fue intendente. Sí, totalmente. Es que esto no está mal, esto no hay que condenarlo. Por supuesto que hay que condenarlo. Estamos en democracia, tenemos libertad de expresión o no. Y lo que quieren justamente del otro lado es que no vayamos a las urnas, que la gente tenga miedo de ir. Por favor, le pido a todos que el domingo 4 vayan a votar. Y en todo caso, si tienen dudas respecto a la ley, coloquen la papeleta, porque tendremos unos meses más hasta que se haga el referéndum derogatorio, unos meses más para que se siga hablando de la ley, y eso es lo que espero yo, que se hable de la ley, que no haya insultos y amenazas, y en función de conocerla, que el pueblo decida definitivamente.